Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino Spárcula, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Bueno, hay un debate en el mundo del fútbol en estos momentos que creo que si uno hubiese leído los libros de Soccernomics o de Numbers Game, lo tendría un poquito más claro, que está en relación con los penaltis. ¿Son una lotería? ¿No son una lotería? ¿Se pueden practicar? ¿No se pueden practicar? ¿Se puede influenciar? ¿No se puede influenciar? Bueno, vamos a analizar esto rápidamente porque evidentemente hay un poquito de verdad en los dos lados. Ninguno de los dos lados tiene completamente la razón. Probabilísticamente hablando, cuando hablas de que es una lotería, lo que te quieren venir a decir es básicamente que cuando se analizan miles de tandas de penaltis, lo que se ve es que hay una probabilidad prácticamente del 50% para cada equipo de ganar. Es decir, que en principio, teniendo en cuenta la probabilidad que hay de meter un penalti, independientemente de quién sea el portero e independientemente de quién sea el tirador, es decir, hablando de portero profesional y jugador profesional, teniendo en cuenta que la probabilidad de meter un penalti está en torno al 90%, no es el 100% evidentemente, pero es un porcentaje, miento, no es el 90%, es que ahora, perdonad, me puedo equivocar, creo que están por debajo del 80% la probabilidad de meter un penalti. ¿Cómo se mide esta probabilidad? Muy fácil. Se han recopilado todos los penaltis que se han tirado en los últimos 50, 60, 70 años en las principales competiciones internacionales y nacionales de equipos de primera división y selecciones nacionales en Eurocopas, Mundiales, Copas Américas, que esto lo hizo, por cierto, el trabajo lo hizo un economista vasco, que fue el primero que alertó un poco de los números relacionados con las tandas de penaltis y de utilización del Big Data para poder determinar dónde tiene que tirarse el portero dependiendo de quién chuta el balón. O sea, se puede hacer un gran análisis de datos con algunos jugadores que suelen tirar penaltis, con otros es más difícil porque hay jugadores, por ejemplo, como Busquets, que yo creo que en la vida le había visto tirar un penalti, con lo cual, si te quieren decir, ¿cómo tira un penalti Busquets? No lo sé. No tengo ni puta idea porque no hay forma. En cambio, hay jugadores como Messi que se sabe que si tiran a la derecha lo suelen hacer rasos. Cuando lo tiran a la izquierda lo suelen tirar a media altura. Cuando tiran al medio, tiran uno al medio de cada 10. Entonces dices, bueno, ¿cuántos lleva Messi tirados? Lleva tirado 9. En los últimos 9 ha tirado al centro. ¿Alguno? No. Entonces le alertas a tu portero, no te tires. En este no te tires, que es el 10. Y habitualmente, claro, luego Messi va y te la cruza a un lado. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad no es una ciencia exacta. La probabilidad te indica la probabilidad o la posibilidad de que algo suceda. Pero esto no significa que te vaya a suceder hoy. Es como si te dicen, tienes una probabilidad de que tirar una moneda al aire, si cae sea cara y si no sea cruz. Ya, pero tú puedes tirar 20 veces la moneda que salga cruz. Pero la probabilidad sigue siendo siempre 50%. A la larga, si tiras muchas veces la moneda, al final se acabarán igualando las dos cara y cruz más o menos en un número bastante parecido de apariciones, ¿no? Evidentemente no va a ser 50 exacto, pero bueno, 50 exacto dependiendo, puede ser que sí, pero en principio cuando se habla de 50% de probabilidad, bueno, que va a estar en torno al 50% el número de veces que saldrá cara y que saldrá cruz. Con el tema de los penaltis, claro, hay una serie de probabilidades que hay que ir midiendo. La principal es qué probabilidad hay de meter un penalti. Entonces, evidentemente, la lotería no es para el que tira el penalti, la lotería es para el portero. Es decir, ¿tiene el portero probabilidades de llevarse el premio gordo? No, tiene muy pocas porque el que tiene la probabilidad de marcar el gol es siempre el que lo tira. Tiene la probabilidad de su lado. Eso no quita, repito, que no exista un porcentaje de probabilidad que le caiga al portero. Cuando se habla de tandas de penaltis, entonces, hay, por ejemplo, un estudio que es clarísimo, que lo hizo, como digo, este economista vasco, que dice que si arrancas la tanda de penaltis tienes un 60% de ganar la tanda en lugar del 50% que se supone que hay en una tanda de penaltis. 50% por aquello de que cada equipo tira 5 penaltis. Tú tienes 5, yo tengo 5 y cada penalti es independiente de sí mismo, aunque evidentemente hay influencia según cómo vaya el resultado en la cabeza mental del jugador. Pero que esto creo que no invalida mucho la probabilidad de meter gol. La probabilidad es la misma estés en una final de un mundial que estés en un partido de amigos, en cuanto al fútbol profesional me refiero, Entonces, ¿es una lotería? Bueno, se suele decir que es una lotería porque el juego de la probabilidad está tan a favor del que tira el penalti que evidentemente más que te paren el penalti se falla. Entonces, claro, dependes de la lotería de quién falla el penalti. Claro, ¿es una lotería fallar un penalti? No necesariamente, porque un penalti mal ejecutado no es un tema de lotería, es un tema de mala ejecución. Pero, nuevamente, si revertimos a las tandas de penaltis que se han hecho en la vida, en toda la vida y tal y cual, y los países y no sé qué, bueno, se intuye
que es una lotería en el sentido de que es muy difícil de controlar el resultado de una tanda de penaltis por la alta probabilidad que tiene cada jugador de meter el balón. Y estás dependiendo más del fallo del tirador que del propio acierto del portero. Porque un penalti tirado a la perfección tiene que ser gol. O sea, hay que partir de esa base. Un penalti tirado de forma impecable es imposible que no sea gol. Es imposible que el portero lo pare. Es demasiado espacio que tiene que cubrir. La pelota viaja demasiado rápido si se tira bien el penalti, y si se ajusta a una de las esquinas, pues físicamente el portero casi ni adivinando, excepto que se ponga directamente en el lado donde va a ir la pelota ya de pie, porque por lo que sea el delantero es tan tonto que viéndole en un lado le va a tirar donde está, va a ser prácticamente imposible. Ahora bien, es cierto, y estoy de acuerdo, cuando Luis Enrique o Álvaro de Benito dicen que los penaltis se pueden practicar. Es evidente que se pueden practicar. Es evidente que se pueden practicar y se deben practicar. Claro que sí, es una de las facetas del fútbol. El fútbol, en todas sus facetas, es practicable, es mejorable. Tú puedes hacer que tus jugadores sean grandes lanzadores de penalti. Lo que vimos ayer es que España es una pésima lanzadora de penaltis. Esto es lo que hemos visto. Pero además no lo dice solo este partido, lo dice su historia. Parece ser que de 5 tandas de penaltis en mundiales solo hemos ganado una. Por lo tanto, España ya no es un tema. Para España no es un tema de lotería. Para España es un tema prácticamente ahora mismo de derrota asegurada. ¿Qué tendría que hacer España para poder controlar un poquito mejor el penalti? Bueno, hay cosas que puedes controlar y cosas que no. La cabeza del jugador, que sea fría y no se ponga nervioso y eso haga que no le falle el pie, pues es muy difícil de controlar, porque eso habrá jugadores que serán más fríos, otros que serán más nerviosos, otros que tendrán más confianza, otros que tendrán menos confianza. Ahí dependes mucho, por eso también es un poco lotería. Porque tú eliges a 5 tíos, aparentemente son los mejores, pero igual uno está pensando en el embarazo de su novia, el otro está pensando en la almorrana, el otro está... Claro, no puedes controlar el estado emocional de cada jugador cuando tiran un penalti. Te pueden decir que están súper preparados para tirarlo, pero igual están acojonadísimos. Entonces, bueno, hay una serie de variables que por eso se habla de lotería, porque la lotería es algo que es dependiente de la probabilidad, que no puedes controlar de ninguna manera y que evidentemente te supedita a tu fortuna a la suerte. Por eso se habla de lotería en el mundo de los penaltis, que me parece correcto, me parece acertado. Y también cuando se dice lotería, evidentemente la lotería también se refiere a que no gana necesariamente el mejor equipo. Hemos visto muchas tandas de penaltis donde el mejor equipo no gana. Por ejemplo, ayer para mí es mejor equipo España que Marruecos. Tampoco es que sea muchísimo mejor, pero es mejor equipo España que Marruecos, y sin embargo Marruecos gana la tanda de penaltis, ¿no? En el tema de la preparación de los penaltis, yo lo tengo muy claro y sigo el consejo de mi padre. Y si yo tuviera que ser tirador de penaltis, lo tendría clarísimo. Los jugadores tienen dos opciones. Tienen ir a por la potencia pura y dura, con lo cual tienes menos control del balón. Puedes ir a por el control con poca potencia, puedes ajustar más, pero también va más floja la pelota. O puedes hacer un punto intermedio, que es ni tirar a reventar, a matar, porque no es necesario, ni tampoco tirar con flojera, como por ejemplo el último penalti de Marruecos, o como a veces los tira Neymar, o como lo tiró Sergio Busquets o el propio Soler, que tiraron penaltis muy flojitos, simplemente contando con el engaño al portero. Claro, si no engañas al portero, la cagas. ¿Cómo reduces la posibilidad de cagar el penalti y que el portero no la pare? Que repito, si el portero la para, no es tanto acierto del portero, sino cagada del jugador, porque esas dos pelotas que adivina el portero de Marruecos, si van con muchísima potencia, igual el portero no llega. Aunque vayan rasas, el portero no le da tiempo de sacar la mano y pararlas. Y quizá, aún poniendo la mano, se le dobla y entra la pelota, si van con cierta potencia. Entonces, mi padre siempre decía, y revierto a este punto, que hagan la prueba a Luis Enrique, que hagan la prueba a cualquiera. O sea, es que no tienen ni que hagan la prueba, que hagan un entreno de penaltis y que haya un grupo, esto lo pueden hacer tipo científico, haya un grupo que tire el penalti como le dé la puta gana, que hagan lo que quieran, flojo, fuerte, panenca, lo que sea, y otro grupo que tiene la instrucción de tirar a potencia media, media alta, de potencia me refiero, o sea que pierdes un poco de control, a media altura y siempre a uno de los lados. Yo tiraría al lado natural de la rosca, pero voy a dejar que tiren al lado que le salga la punta del nabo, ¿vale? Pero tiene que ser con potencia, a media altura y hacia uno de los lados. Yo te digo que si los penaltis se tiran así, el portero rival te puede parar prácticamente ninguno. Lo que puede pasar es que tú, chutando así de fuerte, la tires fuera, ajustes demasiado, la tires al palo, la tires fuera o no metas gol. Pero si apuntas dentro de portería a uno de los lados, para mí no hay que ni que ajustarlo muchísimo. Media altura, cañonazo de cierta potencia, no con tu máxima potencia, pero de cierta potencia, con cierta mala hostia,
eso no lo para ni Cristo. La cuestión es, ¿por qué hay jugadores que en una tanda de penaltis se juegan el penalti a la pijería de que entre la pelota lenta y despacita con el engaño? ¿Por qué no van a asegurar? Porque en penaltis se puede asegurar. Y se puede asegurar chutando como yo estoy planteando que se debe chutar un penalti. Entonces ahí sí que me da un poco de rabia que si alguien dice los penaltis se pueden trabajar, entonces no dejes que sea libre albedrío del jugador que chuta el penalti. Instala una metodología, mide una metodología por la cual aumentes la probabilidad de ganar los penaltis. Entre ellos, elegir ser el primero en chutarlo, que esto ya está demostradísimo, que te aumenta en un 10% la probabilidad a ti y le quita un 10% al otro. Y además empieza a verificar qué tipo de penaltis son más efectivos. Y aquellos que son más efectivos, que son estos que os estoy diciendo yo, pues practicarlos todos los días al final de cada sesión, cuando estés en competiciones como un Mundial y una Eurocopa, seleccionar a los 10 tíos que sabes que tienen posibilidades de tirar los penaltis y que estos se queden 5 con un portero, 5 con otro, o varios con, o incluso puedes poner 3 con un portero, 3 con otro portero y 3 con el tercer portero y venga a tirar penaltis. Y todos tirándolo con una metodología clara de no se pueden hacer inventos. Tú no vas a hacer el penalti como a ti te da la puta gana. Tú vas a hacer el penalti como yo te digo que lo tienes que tirar. Y te voy a hacer practicar la tirada de ese penalti hasta que los metas, hasta que tires 10 y metas los 10 de 10. Con el portero que sea. 10 de 10. Pero con la metodología que yo te estoy diciendo. Y ya está. Y punto pelota. Pero esto, evidentemente, España, que es lo que me sorprendió, Luis Enrique dijo que se pueden trabajar y la realidad, la sensación que da es que España no había trabajado los penaltis en su vida. O sea, ayer la sensación era terroríficamente negativa en ese sentido. Bueno, señores, espero haber clarificado un poco. Yo creo que tienen razón los dos en la argumentación de lotería, en la argumentación de que se puede controlar ciertos aspectos, pero el propio fútbol es un deporte de muy poco control. O sea, tienes muy poco control. De hecho, los libros estos que yo os menciono siempre dicen que el 50% de lo que pasa en un campo de fútbol no tiene control de nadie. Es incontrolable, es aleatorio. Claro, el 50%. En una tanda de penaltis el control es muy pequeño y a la vez es muy grande, porque evidentemente el que tira el penalti tiene un porcentaje muy alto de meterlo. Pero claro, los jugadores de mi equipo tienen ese porcentaje muy alto de meter el penalti como los tienen los jugadores rivales. Por eso se dice que es un poco lotería, ¿no? Que es un poco a ver a quién le patina un poco el pie, quién le patina un poco la mente, claro, ¿cómo sabemos a quién le va a pifiar? ¿Quién va a ir con el acojone? ¿Quién va a hacer la pijada padre y le va a salir mal? Por ejemplo, Soler y Busquets. O sea, por eso creo que es un poquito el tema lotería, pero efectivamente, si quieres trabajar penaltis, puedes trabajarlos, pero entonces no puedes hacer lo que hizo ayer Busquets y Soler. Ni siquiera Sarabia. O sea, tienes que tener una metodología que cuando ves los penaltis dices, hostia, que hay algo trabajado porque están chutando los penaltis todos igual, a la misma altura, con la misma potencia. Claro, ahí se vería un trabajo. Ayer no se vio trabajo para nada. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spider Culé. Hasta la próxima.